Amigos, en nuestro país, unas 140.000 personas jubiladas o pensionistas perciben una jubilación o una pensión mínima. ¿Qué significa esto en términos concretos? Unos 20.000 pesos por mes. Un monto que la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay considera insuficiente, seguramente usted también, para cubrir necesidades básicas. Esta organización está reclamando aumentos diferenciales, la creación de un aguinaldo y que no se descuente el incremento otorgado a mitad de año como suele suceder. En el marco del diálogo social, ONAJPU también ha puesto sus propuestas sobre la mesa. Para conversar sobre todo esto, es un gusto recibir a Estela Ovelar hoy, esta mañana, aquí en la televisión pública. ¿Cómo estás, Estela? Muy bien, buenos días, un gusto para mí. Buenos días. Son, para ser concretos, 20.458 pesos que 20.458 pesos es la jubilación mínima. Y ustedes están reclamando llegar a unos 26.304. Sí, nuestro reclamo, ¿Cómo llegan ahí? Nuestro reclamo es desde el 26 Congreso, ¿verdad? Nosotros, la directiva de ONAJPU, obedece también, es mandatada año a año por ese Congreso Nacional. Tuvimos el 29, o sea que hace 3 congresos atrás, se resolvió solicitar llegar a las cuatro bases de prestaciones y contribuciones, la BPC, que es la unidad que mide Y bueno, el cómo lo va a tener que marcar el gobierno, el Poder Ejecutivo. Uno de los pasos son los aumentos diferenciales que se dan cada mes de julio, que no se descuenten, ¿verdad? Este año, si bien no se llegó en la primera instancia a ese 3 que se solicitaba, se dio un 2 y se vuelve a dar el 1 ahora en el 2026 y se logró sí que no sea descontado. Recordemos que hasta antes del año 2020 ese aumento diferencial no era descontado, es insuficiente, era insuficiente, pero iban en pequeños pasos aumentando a los que menos tienen. ¿Y qué pasó? ¿Se interrumpió eso? En el último quinquenio, recordemos que se daba, pero a modo de adelanto. Vale decir que se daba en el mes de julio y cuando venía el ajuste de enero se descontaba eso. Entonces, eso no permitió ese pequeño paso de crecimiento. ¿Y ahora no se va a descontar? No se va a descontar este 2%, o sea, se está hablando de un 6 y poquito para el ajuste de enero, pero ese 2%, por eso se llegó a 2.458 pesos, por ese 2% que no se descuenta. Jubilaciones y pensiones mínimas van a obtener el 6 o el 6 y piquito, lo que marque el Poder Ejecutivo, sobre ese monto total de 20.458 pesos. La realidad es que es insuficiente, ¿verdad? Pero se está dando pasos. ¿El cómo se llega a las 4 bases de prestaciones? Bueno, si uno va aumentando año a año la base de prestaciones y contribuciones, específicamente para las jubilaciones y pensiones mínimas, creemos nosotros que no es tan difícil llegar. El tema siempre está en la parte de economía. Claro, porque el tema ustedes lo plantean de forma diferencial. Diferencial, exactamente. Nosotros lo planteamos de manera diferencial. Lo mismo que la partida fija de junio y diciembre, llámese aguinaldo. Decimos aguinaldo, partida fija porque desde el punto de vista jurídico, el 13º sueldo, que es el aguinaldo, está calculado, ¿verdad?, en la jubilación. Entonces, digamos, la parte jurídica nos dice, bueno, aguinaldo no. Sí, aguinaldo sí, llamémosle partida fija de junio y diciembre, busquémosle el nombre jurídico que corresponda, pero que las personas que menos tienen reciban, sin ser descontado posteriormente, algo en junio y en diciembre. Ahora se va a recibir la canasta, ¿verdad? Estela, ¿y qué receptividad están teniendo por parte del gobierno? Un gobierno que puso prioridad en la infancia en su presupuesto. ¿Cómo quedan los jubilados que ganan menos? Bueno, nosotros lo que valoramos en este periodo que ha comenzado el gobierno es el diálogo que hemos tenido, ¿verdad? Y las pequeñas luces que se van prendiendo como de esperanza hacia que se atienda también los adultos mayores.
Fuimos convocados por el presidente de la República el 17 de junio, cuando en el quinquenio anterior el presidente de la República nunca recibió la ONASPU, nunca recibió la organización. Tuvimos para este aumento diferencial una reunión bastante extensa, pero productiva, con el ministro de Trabajo y el ministro de Economía, una reunión que duró 3 horas y media, pero hubo diálogo, ¿verdad? Hubo diálogo. Se volvió a integrar la Comisión Honoraria Consultiva, que desde el año 2009 es un decreto para estudiar la demanda cuantitativa y cualitativa de las viviendas de jubilados. Estamos trabajando con el Ministerio de Vivienda, con el Banco de Previsión Social. Entonces, lo que vamos viendo, sí, hay diálogo. Integramos el comité en el Diálogo Nacional de Seguridad Social, reclamo que ONASPU lo venía haciendo sistemáticamente y que no estuvimos de acuerdo con la ley 20.130 porque atendió solamente jubilaciones y pensiones sobre trabajadores y jubilados. Entonces sentimos que es un diálogo que venimos participando, que se ha cumplido esos pasos de los seminarios, de los conversatorios, y bueno, vemos cómo iremos avanzando. ¿En qué avanzaron concretamente? Hemos avanzado en las propuestas, en ser escuchados y bueno, por ejemplo, en la Comisión Honoraria Consultiva hemos avanzado, no hubo llamado a licitación el año anterior, el quinquenio anterior, vale decir que este quinquenio no se va a poder construir porque llamar a licitación y construir es mucha demora y se están buscando otras alternativas, soluciones habitacionales. Ayer se entregaron 32 viviendas en Artigas. El día viernes el fuimos, viernes. 30 viviendas, el complejo Ágata, claro, ese es un momento de júbilo. Este complejo son licitaciones del 2018-2019. Entonces tenemos que sentarnos y estamos sentados discutiendo, intercambiando otras posibles soluciones que hagan a la calidad de vida de la gente. Y también no dejarlos tan aislados. Antes del 2020 había programas de integración de esa gente que vive en los complejos habitacionales. Entonces, tenemos un diálogo más cercano con las autoridades del Banco de Previsión Social. Son pequeños avances. ¿Es suficiente? No, claro. Lo que tú recién me preguntabas o manifestaste, a ONASPU le preocupa mucho la pobreza infantil, pero sostenemos que no hay niños pobres, hay hogares vulnerados, porque esos niños no viven solos, o viven con una jefa de hogar, o viven con unos abuelos o abuela que está sosteniendo con su magro ingreso lo que puede y como puede. Entonces, vaya si nos interesa, si nos preocupa y ocupa este tema. Y ONASPU no dice jubilados y pensionistas adultos mayores, sí, niños no, pero construyamos esta sociedad entre todos. Sobre eso te quiero consultar, porque decías, ¿no? Las jubilaciones mínimas están en los 20.000 pesos. Sí. ¿Qué información tiene ONASPU sobre las condiciones de vida de estas personas? Porque con 20.000 pesos o pagás un lugar donde vivir o comés. No tenés muchas más opciones. O conseguís medicamentos, sí. Exacto, y además le sumás la variable de medicamentos. A ver, nosotros no tenemos un relevamiento uno por uno de estas personas. Estaría faltando a la verdad decir que sabemos qué pasa con esos 140.000. El grueso de esa gente que sí, que hablamos, recorremos todo el país, cuando viven solas o es un matrimonio que vive solo, es muy difícil porque, lo hablábamos recién fuera de cámara, el que tiene que pagar una pieza, una pensión, cómo se alimenta, cómo se atiende en salud, es imposible si está en un operador de salud privado que pueda pagar órdenes, tickets, que eso también ONASPU lo manifiesta, de revisar los copagos. Los que menos tienen deberían de no tener copagos y aquellas personas mayores de 100 años deberían de estar exentas de esos copagos, porque tenemos 877 personas de 100 años y más. El país estamos atravesando un envejecimiento de la vejez, un cambio laboral, entonces debemos de ir apostando rápidamente, porque la vejez no se detiene, debemos de ir apostando rápidamente a estas políticas sociales, a estas políticas públicas y que sobrepasen un gobierno de turno. Estela, y planteabas lo de los copagos para personas muy mayores. Y también los que cobran la mínima, ¿verdad? Y los que cobran Sí. la mínima, es decir, estas 800 personas de más de 100 años Sí. y
los que cobran jubilación mínima. Es decir, que ahí ya estamos Exactamente. hablando de 140.000 más 800. Más 800. ¿Qué respuesta hubo? Me imagino que hicieron planteos a nivel de gobierno, a nivel de ministerio, a nivel de las organizaciones de salud Exactamente. privada. Nosotros en el Diálogo Nacional de Seguridad Social elaboramos un documento que todo esto está plasmado. En el proceso del diálogo todavía no hemos discutido, porque quedan unas 4 o 5 reuniones más realmente de discusión a todo esto. Sabemos que no podemos obtener las cosas de un día para el otro, pero sí empezar a dar muestras de que estamos caminando en un buen sentido. El de la vivienda ha sido uno, el de poder llevarle las inquietudes al Banco de Previsión Social de la demora en los trámites fue otro que se ha venido solucionando paulatinamente. Entonces, quizá debamos apurar un poquito los procesos. Pero claro, eso lo tiene que marcar el gobierno. ¿Pero hubo respuestas acerca de la propuesta del copago? Y va a haber ahora en el diálogo, porque Claro. está plasmado en el diálogo. Pero seguiremos insistiendo. Seguiremos. Tuvimos, sí, fue público y notorio, el ticket de ese medicamento de anticoagulantes que usan mucho de nuestros adultos mayores, que salía, creo que eran 3.500 pesos y ahora se paga un ticket de 250 pesos. O sea, son pequeñas muestras, debemos de continuar avanzando en este sentido. O sea, se van prendiendo algunas luces, como digo yo, me gusta decir, de esperanza. Pero Estela, y respecto a la edad de retiro, porque ustedes en el diálogo llevaron volver la edad de retiro a los Sí. 60 años, que también era un compromiso de campaña. ¿Vos crees que se va a plasmar? bueno, no podemos hacer, yo no puedo hacer futurismo. Ojalá se vuelva a los 60 años. ONASPU plantea a los 60 años con una tasa de un 50%, pero que después la tasa de reemplazo pueda ir subiendo pequeños porcentajes, digamos, como para invitar a que la persona, si puede seguir trabajando, así lo haga, ¿verdad? Volver a los 60 años de retiro, pero si la persona, porque se siente bien, porque está sola, porque está en un ambiente favorable de trabajo, quiere seguir trabajando, Lo puede hacer. Lo puede hacer. Que eso se mantenga. Que eso se mantenga. Lo mejor de los dos mundos, digamos. Y yo creo Preley y... Pero yo creo que es un poco, porque es la necesidad, claro, 60 años hoy, ¿verdad? A 60 años de mi abuela son diferentes 60 años. Claro. Pero también tenemos que pensar que el mercado laboral es otro. De pronto una persona de 60 años, si no se ha ayornado en el tema informático, quizá en su lugar de trabajo ya no pueda estar. Pero también un obrero de la construcción a los 65 años, una mujer de la pesca a los 65 años o de la salud, ¿puede seguir trabajando? Entonces, no seamos tan rígidos en dónde se pone el corte. 60 años, 50% y empezar paulatinamente con porcentajes en la tasa de reemplazo y que sea una decisión de la persona. Desde la organización hace mucho que se reclama el reintegro del aguinaldo. ¿Ese es un tema que está en debate o todavía está muy lejos? Sí, está en debate porque el tema son los números, son los costos, ¿verdad? Lo que se nos marca desde el gobierno, del Ministerio de Economía y Finanzas. Nosotros, el cómo se dé, tenemos propuestas también de ir dando paulatinamente en base a la base de prestaciones y contribuciones. Pero bueno, eso está en discusión. Recordemos que el diálogo tiene plazo hasta el mes de abril, ¿verdad? Y además en los documentos que después, porque está todo colgado en la página web del diálogo, pero en los documentos después que se discutan van a estar los acuerdos, pero también van a quedar plasmados en caso que haya disensos. ¿Qué expectativas tienen, perdona Gaby, No, dale. de que puedan, a qué conclusión puedan llegar después de estas negociaciones y de estas discusiones? Mira, para llegar además al aguinaldo hay pasos previos también en la financiación, cómo se va a sostener el sistema, porque debemos de pensar en la sostenibilidad del sistema también, ¿verdad? El dinero no está en los árboles, debemos de pensar en la sostenibilidad del sistema. Deberemos, que ONASPU también lo pide, repasemos las máquinas que no cotizan, repasemos las exoneraciones, repasemos, porque todavía sentimos que hay lugares que se puede revisar la cotización.
se puede revisar. Estela, es como arbitrario que los retirados militares cobran aguinaldo. En cambio, el resto de los trabajadores jubilados no cobran aguinaldo. Eso ocurrió en dictadura, volvió la democracia y eso se mantuvo. Era por lo que yo te decía, a ver, según las últimas informaciones que nosotros tuvimos, cobran el aguinaldo los que se retiraron hasta el 2018. Los del 2018 ya no Para cobran acá ya no. aguinaldo. Y la explicación que se nos dio, o sea, voy a repetir algo que se nos transmitió, es que en el retiro de los militares no se liquidaba el 13º sueldo, como a las pasividades. Esa es la explicación que se da. Más allá de eso, ONASPU sigue insistiendo, ¿verdad?, en un aguinaldo en un junio y diciembre, más allá de todo lo jurídico que se nos pueda presentar sobre la mesa, porque la gente lo necesita. El invierno muchas veces es crudo para los que menos tienen, es crudo en general, más lo sufren los que menos tienen. Hablando, te quiero sacar un poco del tema del dato crudo, ya quedó clarísimo la situación de precariedad de una persona, cualquiera sea, pero si es jubilado más, que gana unos 20.000 pesos. Pero se agrega esto, que con la vejez vienen enfermedades, viene la pérdida de la red social. Exactamente. Y el que mejor suerte tiene una familia que puede eventualmente cuidarlo o eventualmente pagar un lugar para que lo cuiden. ¿Qué pasa con el jubilado de 20.000 pesos que no tiene una casa de salud a la que ir estatal, por ejemplo? ¿Qué pasa con esa gente? Contanos, vos que estás en contacto. Bueno, ahí tenemos, yo te diría, una injusticia social con una luz en rojo. Nosotros, en este diálogo también está sobre la mesa el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, y los cuidados tienen que ser sin distinción, ¿verdad?, del ingreso económico. Trabajamos también con los centros de larga estadía, porque un jubilado que quede no autoválido a esa edad, o termina en un asilo, o termina en esos hogares que no están tan registrados ni tan controlados. Entonces, nuestra organización sostiene que el Estado también debe de comenzar a implementar ese tipo de hogares. En el interior, por ejemplo, están los hogares sin fines de lucro, que se sostiene también más que nada por la comunidad, con sus dirigentes también son honorarios, le integra una comisión. Quizás tienen más accesibilidad esta gente a ingresar en esos hogares sin fines de lucro. Llamados todos estos centros de larga estadía, ¿verdad?, los ELEPEN, el establecimiento de larga estadía, pero un hogar en otras condiciones o un residencial en otras condiciones, lamentablemente, esta gente y los que cobran un poquito más no acceden. Sí. ¿Están coordinando con INMAYORES, por ejemplo? Estamos, otro de los, diríamos, de los foquitos de esperanza que se vienen encendiendo. Integramos el Consejo Consultivo con INMAYORES, con la Red Procuidados. Ahí nos representa la doctora Cristina Ferola. Sí, lo estamos integrando, hemos interactuado en varias oportunidades y vamos a seguir trabajando. ONASPU sostiene también la necesidad de la elaboración de la formación de los centros de día. ¿Por qué? Porque las personas que van perdiendo movilidad o que van perdiendo, ¿verdad?, capacidad, al ir a un centro de día, estar en un lugar con sus pares, sociabilizar con algún taller, esto en la mayor parte de los casos va frenando la institucionalidad. Los centros de día dependen del MIDES, pero bueno, nuestra organización ofrece las asociaciones de jubilados y pensionistas de todo el país como lugar físico para establecer esos centros de día. Nos tenemos que sentar a seguir conversando. ¿Y qué demanda hay y qué capacidad hay hoy? Ver bien qué demanda hay en cada lugar. Hay demanda. Nosotros tenemos el ejemplo del centro de día de la ciudad de La Paz, que funciona en una asociación, en AJUPEN La Paz,
digamos, sus encargados, sus asistentes son empleados del MIDES o dependen del MIDES. Y bueno, eso seguirlo promocionando. Lo tenemos también en Cerro Largo, que además hay un proyecto ahí de la gente, de la sociedad, ¿verdad?, hacia un hogar de ancianos. Entonces, estas cosas se deben de ir multiplicando, duplicando. Estela, ¿ustedes están de acuerdo con el IAS, con el impuesto a la asistencia de la Seguridad Social, que se cobra a los que tienen jubilaciones mayores a 59.000 pesos aproximadamente? Porque eso mucha gente reivindicó que ese impuesto era injusto, porque era un impuesto a las jubilaciones. Bueno, nosotros, justamente al IAS, lo que hemos manifestado en su momento era la suba, digamos, de a quienes le cobraban. A quienes les cobraban. Repasemos lo que es el IAS. El IAS es el IRP. El IAS es el IRP aquel de hace tantos años atrás que lo pagábamos todos, incluso los que cobraban por debajo del monto que estamos hablando, ¿verdad? Se transformó, sí, en IAS, hubo una forma de cambio de tributación. Quizá habría que volver a repasar la forma escalonada. Por eso decía recién, tenemos que volver y poner el énfasis en la sostenibilidad del sistema, ¿verdad?, en la sostenibilidad del sistema hacia la seguridad social. ¿Cómo se va a financiar? Estela, gracias por haber venido Por favor, esta mañana. a ustedes. Un gusto. Nos vamos a una breve pausa.